El método de Gauss-Jordan pretende, entre otras cosas, simplificar un sistema de ecuaciones lineales para facilitar su solución, utilizando para ello una sucesión de transformaciones elementales de filas sobre una matriz de números reales, terminando el proceso en la obtención de una matriz diagonal unitaria que permita directamente la solución del sistema de ecuaciones. Se diferencia del método de Gauss en que éste finaliza con una matriz triangular superior y no diagonal. Recordemos las transformaciones elementales de filas asociadas a una matriz. A. Intercambiar dos filas. B. Multiplicar una fila por un número real no nulo. Y C. Multiplicar una fila por un número real no nulo y sumarla a otra fila. En pantalla estamos mostrando la notación que usaremos durante el transcurso o desarrollo de este video. Elemento y columna pivote de una matriz real. Consideremos la matriz M por N constituida por M filas y N columnas. Consideremos los elementos de la matriz de la forma A sub I para I variando desde 1 hasta el mínimo entre M y N. Decimos que A sub I es un elemento pivote de A si y solo si es no nulo. Decimos que A super J es una columna pivote de A si y solo si el elemento A sub JJ de dicha columna es no nulo, quiere decir es un elemento pivote de A. En la matriz que estamos observando, el A sub 1 es 1, el A sub 2 es 0, el A sub 3 es menos 2. Es obvio que no existe la sub 4. Es por ello que la sub 1 es un elemento pivote y la primera columna es una columna pivote. El A sub 2 no es un elemento pivote porque es 0. Y por lo tanto, la columna en donde se encuentra no es una columna pivote. El menos 2, que es el A sub 3, es un elemento pivote porque es no nulo. Y la columna que lo contiene es una columna pivote. Se dice que la columna A super J de la matriz A es una columna pivote normal si y solo si el elemento A sub JJ es igual a 1 y el resto de los elementos de dicha columna son nulos. Toda columna pivote de una matriz A puede ser normalizada usando transformaciones elementales por fila. En efecto, vamos a considerar la columna A super K de la matriz A que estamos mostrando en pantalla.
Es obvio que el A sub K es distinto de cero. Vamos ahora a considerar una matriz E que al premultiplicarla por la matriz A nos conduce a la normalización de la columna A super K. Esta matriz E tiene la siguiente estructura. Obviamente que esa matriz E es la columna késima ha resultado de dividir cada elemento de dicha columna entre la cantidad pivote o el elemento pivote, cambiando el signo, pero manteniéndolo a la división del elemento pivote. De manera que observe cómo se construye esta columna y fuera de esta columna es como si fuese una submatriz identidad. De hecho, observe que la matriz que acabo de mostrar, simple y llanamente a la matriz identidad M por M ha sido sustituida por la columna de, vamos a llamarla así, normalización. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a normalizar aplicando transformaciones elementales por fila la tercera columna de la matriz que se está mostrando en pantalla. Bueno, observe la construcción de la matriz que va a hacer el efecto, que es como si fuese la matriz identidad, pero la tercera columna ha sido sustituida por 0 entre menos 2, que es 0. 1 entre menos 2 cambiado de signo. 1 entre menos 2 manteniendo el signo. Y 3 entre menos 2 cambiando el signo. De manera que esta es la matriz fundamental que ahora al efectuar el producto de esta matriz por la matriz A va a dar como resultado lo siguiente. Y observamos que se ha logrado normalizar la tercera columna de la matriz A. Método de Gauss-Jordan. Vamos a considerar la matriz A M por N de números reales, vector X de variables o incógnitas y un vector B de términos independientes. De tal manera que la ecuación matricial AX igual a B es lo que se conoce como un sistema de ecuaciones lineales de M ecuaciones con N incógnitas. A la matriz que se forma aumentando la matriz A, agregándole o ampliándola con el vector de términos independientes, se conoce con el nombre de matriz ampliada. Vamos a ilustrar el método con algunos ejemplos. Vamos a resolver el siguiente sistema de ecuaciones. Lo fundamental acá es construir la matriz C, que es la matriz de los coeficientes ampliada con la matriz de los términos independientes. Y se suele colocar una línea vertical punteada para separar a la matriz A del vector de términos independientes. De ahora en adelante vamos a obviar escribir esta notación y nos vamos a quedar con simple y llanamente la matriz ampliada.
Bueno, ¿en qué consiste el método de Gauss-Jordan? El método de Gauss-Jordan, o Gauss-Jordan, como usted lo quiere llamar, comienza por varias etapas. En la primera etapa se normaliza la primera columna. Esto da origen a una nueva columna C actualizada. Luego se normaliza la segunda columna, dando origen a una matriz C actualizada. Finalmente se normaliza la tercera columna, en este caso particular. Bueno, aquí vamos a colocar esta que hemos llamado etiquetas para recordar el origen de cada una de las columnas a ir haciendo las normalizaciones. Quiere decir que la primera columna de C asociada a la variable X, la segunda columna a la variable Y y la tercera a la variable Z. Es bueno tenerlo en cuenta, a menos que permutemos en alguna oportunidad dos columnas, habrá que redefinir las etiquetas. Muy bien, entonces vamos a normalizar la primera columna. Aquí observen cómo se obtiene la matriz de normalización. Un medio, 1 entre 2 cambiado de signo, menos 1 entre 2 cambiado de signo. Y aquí las columnas de la submatriz de identidad. Ahora la C, la columna C o la matriz C actualizada es multiplicar esta matriz por C. Y se obtiene la matriz C actualizada. Observe que hemos logrado normalizar la primera columna. En la segunda etapa vamos a normalizar ahora la columna 2 de esta matriz actualizada. Tenemos la matriz actualizada. Aquí tenemos el elemento pivote. Y aquí la matriz de actualización. Observe que se obtiene entre este cambiado de signo, 1 entre el elemento pivote y un medio entre 5 medios cambiado de signo. Las otras columnas pertenecen a la submatriz identidad. Al efectuar la multiplicación adecuada, se actualiza la matriz C, en donde se observa que se han normalizado la primera y segunda columna, faltando por normalizar la tercera columna. Bueno, aquí vamos a normalizar la tercera columna. Tenemos la matriz de normalización, 4 quintos entre menos 3 quintos cambiado de signo, 1 quinto entre menos 3 quintos cambiado de signo y 1 entre menos 3 quintos. Y ahora, al premultiplicar la matriz C por la matriz de transformación, obtenemos finalmente esta matriz normalizada. Se observen que este está asociado con la variable X, esta columna con la variable Y esta con la variable Z. Y ahora se sigue el resultado, solución, X igual a 13 tercios, Y igual a 1 tercio y Z igual a menos 20 tercios. Ya se ha generado un sistema compatible determinado. Vamos a ver ahora una observación interesante. Supongamos que se han normalizado K columnas. Al haberse normalizado K columnas, la matriz C actualizada tiene esta estructura.
las primeras K columnas sin el símil pues de la submatriz de identidad. Ahora vamos a normalizar el siguiente paso. Aquí vamos a obtener vamos a llamar así el elemento pivote de la K más unésima columna. ¿Qué puede ocurrir? Que ese elemento pivote o sea distinto de 0, en cuyo caso se sigue con la normalización. Puede ser que ese elemento pivote sea 0 y en cuyo caso se puede, si es que existe la posibilidad de intercambiar filas con la fila K-1, pero que estén por debajo o por columnas que estén a la derecha. Y se procede a la normalización. Pero puede ser que no se pueda normalizar, no exista una matriz, mejor dicho, una fila, una columna que permita el intercambio. Esto quiere decir, quizás, que todas las filas que están por debajo son nulas, a excepción quizás del último elemento. Si todas son filas, todos son 0, se elimina la fila y se continúa el proceso. Pero si todos los elementos de las filas son 0, pero el último elemento es distinto de 0, se genera un absurdo y se termina el proceso, concluyéndose la incompatibilidad del sistema. Vamos a ver algunos ejemplos para aclarar un poco esta observación. En este ejemplo, vamos a suponer que ya se han normalizado las dos primeras columnas y que el resultado siguiente es este. La columna C super 3 puede ser normalizada porque el elemento correspondiente, pivote, es distinto de 0. Y se continúa el sistema y no hay problema. Este es el caso más común, pues. En este caso, observamos que se han normalizado las dos primeras columnas, pero al tratar de normalizar la tercera columna, se observa que el elemento que forma parte de la diagonal de esa columna es 0. Entonces aquí hay dos opciones. O permutamos esa fila con alguna de las filas en donde aquí no aparezca un 0, todas estas sirven, o con alguna de estas dos columnas. Ya es un problema de decisión personal. Ahora, si se opta por el cambio de columna, habrá que cambiar las etiquetas, no se les olvide. Nosotros, si cambiamos, por ejemplo, permutamos la columna C sub 3 con la C sub 5, también podemos seguir el proceso, pero habrá que cambiar las etiquetas. En este caso, observamos que al tratar de normalizar la columna 3 nos encontramos con un problema. Todos los elementos de esa fila son 0, pero puede ser que cualquier otro hacia abajo sean 0. Si en alguna etapa esto se pueda presentar, esa fila puede ser eliminada y continuar con el proceso.
En este caso observamos que esta fila es puro cero, pero el término independiente no es cero. Y cuando ese sea el caso, en cualquiera de las filas que pueda ocurrir esto, se genera un absurdo y se concluye que el sistema de ecuaciones es incompatible. Veamos el siguiente ejemplo. Las etiquetas X, Y, Z, la matriz ampliada, la matriz de normalización de la primera columna, y aquí tenemos la primera columna normalizada. Observamos acá que podemos eliminar la tercera fila, puesto que es una fila de puro cero. Y nos quedamos pues entonces con una matriz, en lugar de 3 filas, con 2 filas. Ahora bien, al estar en esta situación, nosotros al eliminar esta fila, esta columna no la podemos normalizar, entonces habrá que permutarla con esta otra columna. Y al permutarla, habrá que cambiar las etiquetas. En lugar de ser X, Y, Z, será X, Z, Y. Y ahora se tiene esta. Fíjense qué es lo que se ha hecho. Se ha eliminado la tercera fila y se han permutado la segunda y tercera columna. Y ahora sí podemos normalizar la segunda columna. La matriz de normalización. Y aquí se tiene la columna o la matriz normalizada. Observemos pues que en este caso T1 se corresponde con una X y T1 se corresponde con una Z. Y ya no se puede seguir normalizando porque ya no hay forma para poder normalizar porque se nos acabó la diagonal. Esto sugiere que hay infinitas soluciones. Y al haber infinitas soluciones, hay en este caso una variable que queda libre, que va a ser la variable de parámetro, que en este caso es la variable y. Por ejemplo, la solución será la variable y en la que está libre, como en lambda. Entonces, x será un medio menos un medio por lambda. Y z será igual, pues obviamente, a 0. Y aquí se tiene la solución, que es una solución compatible indeterminada, pues tiene infinitas soluciones. Para cada valor de lambda, pues se tiene una solución particular. Vamos a resolver ahora el siguiente sistema de ecuaciones. La matriz ampliada. Y vamos a comenzar con el proceso de normalización. Y las etiquetas son X, Y, Z. Y vamos a normalizar la primera columna. La matriz de normalización, recuerden que es 1, 2 entre 1 cambiado de signo. Ahora vamos a normalizar la segunda columna. Ya no hay más.
Aquí vamos a normalizar la segunda columna. Esta es la matriz de normalización. Ya la matriz normalizada, ya no hay más. Y de nuevo observamos que está asociada con la variable X, con la variable Y, y no hay columna asociada con la variable Z. Esto sugiere que hay infinitas soluciones y Z es la variable libre o variable parametral. Ahora despejamos X. 6 quintos más un quinto de lambda. La Y es menos 7 quintos más 13 quintos de lambda. Y se obtiene así la solución del sistema, la solución compatible indeterminada. Vamos a resolver el sistema de ecuaciones que se muestra en pantalla. Les sugiero que cada vez que se tenga un problema, copien en una hoja el sistema de ecuaciones para que puedan seguir correctamente el desarrollo del tutorial. La matriz ampliada con las etiquetas. Vamos a normalizar la primera columna. La matriz de normalización. Y aquí tenemos la matriz ya normalizada. Pero observamos que hay una fila que genera un absurdo. Porque tenemos 0 en la matriz de los coeficientes de las variables y menos 1 en el lado de los términos independientes. Y esto es una incongruencia. Por lo tanto, el sistema original pues no es incompatible, no tiene solución. Vamos ahora a resolver el sistema que se muestra en pantalla. Aquí las etiquetas son X y Y, son dos variables nada más. Matriz ampliada. Y vamos ahora a normalizar la primera columna. Es la matriz de normalización 1. 1 entre 1 cambiado de signo. 2 entre 1 cambiado de signo. 7 entre 1 cambiado de signo. Y aquí la submatriz identidad. Y nos dio esta matriz C. Ahora podemos eliminar, pues, la tercera fila la eliminamos porque es igual a la segunda. Esto también, cuando dos filas sean iguales, se elimina las filas que no aportan nada, porque es redundante. Y esta también se elimina por ser puro cero. Entonces, de esta matriz que tenía en principio 4 filas, ahora tiene 2 filas. Las etiquetas siguen siendo XY porque no se han permutado columnas. Y ahora vamos a normalizar la segunda columna. La matriz de normalización. Aquí tenemos la matriz ya transformada. Esto sugiere que X vale 14 tercios y Y menos 1 tercio. De nuevo, el sistema es compatible determinado. Vamos ahora a resolver el último problema. Bueno, estamos mostrando la matriz ampliada y las etiquetas. La normalización de la primera columna. Tenemos la matriz de normalización. Y aquí tenemos la matriz ampliada actualizada. Normalizado la primera columna. Vamos ahora a normalizar la segunda columna. Tenemos aquí la matriz de normalización. Y aquí tenemos la segunda columna normalizada. Y nos están apareciendo las dos filas nulas, las cuales podrán ser eliminadas.
obteniéndose esta matriz ahora actualizada, que ya está a su vez normalizada. Y por lo tanto, pues esta va a tenerse la variable x1, la variable x2 y ya no hay más. De tal manera que la x3 y x4 van a ser variables libres paramétricas. Hemos llamado alfa y beta. Entonces ahora despejamos x1 y x2. El x1 es 7 quintos más 3 quintos de alfa menos 9 quintos de beta. Y x2 es 1 quinto más 9 quintos por alfa menos 7 quintos de beta. Ya tenemos la solución. Sistema compatible indeterminado. En la descripción del video estoy dejando el siguiente link que les conducirá a una excelente página que les permitirá realizar un conjunto de operaciones matriciales dentro de las cuales se incluye la solución del sistema de ecuaciones lineales por varios métodos, incluyendo el de Gauss-Jordan paso a paso. Les habló Adelmo Fernández y será hasta la próxima oportunidad.